La sala del tribunal quedó en silencio mientras Usher, la legendaria voz que ayudó a definir toda una generación del R&B, se encontraba en el estrado con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Ya no era el deslumbrante artista sobre el escenario, sino un hombre enfrentando un pasado que había enterrado durante más de 2 décadas. En un momento profundamente emotivo rompió su largo y doloroso silencio y reveló las oscuras experiencias que vivió cuando tenía 14 años, mientras vivía bajo el techo del magnate musical Sean Diddy Combs. Lo que dijo no solo sacudió la sala del tribunal, sino que reavivó una llama de verdad que la industria del entretenimiento ha intentado apagar durante años. ¿Alguna vez fuiste fan de Usher o escuchaste su música cuando crecías? Si la respuesta es sí, deja un 1 en los comentarios. Si no comentas, 0. La historia de hoy no trata solo de una persona. Es una llamada de atención para toda una industria. Si crees que la verdad merece ser escuchada, no olvides darle like y compartir este video. Y suscríbete para mantenerte al día con las últimas noticias. Este es el testimonio textual del juicio federal contra Sean Diddy Combs. Según los informes de Inner City Press, la sala del tribunal quedó completamente en silencio cuando el juez llamó al siguiente testigo. Todas las miradas se dirigieron hacia el fondo donde apareció un rostro familiar que nadie esperaba ver. Usher Raymond, la estrella del R&B ganadora del Grammy, estaba a punto de subir al estrado, no para hablar de su música ni de disputas con discográficas, sino para contar lo que realmente ocurrió detrás de las puertas cerradas del imperio de Sean Diddy Combs. Durante años, Usher guardó silencio. Jugó el juego, sonrió en las entrevistas y evitó las preguntas difíciles. Pero ahora, mientras Diddy enfrenta cargos federales por tráfico, coerción y abuso, Usher ha decidido hablar con la verdad. Y esa verdad, dice, él lo ha estado consumiendo lentamente por dentro. Desde lo que presenció cuando tenía solo 14 años bajo la supervisión de Diddy, hasta lo que llegó a comprender más adelante sobre los rincones más oscuros de la industria del entretenimiento, el testimonio de Usher no solo es impactante, podría cambiarlo todo. Usher comenzó su relato recordando el día en que su madre le dijo que viviría con Diddy en Nueva York. Tenía solo 14 años en ese entonces, acababa de lanzar su álbum debut y estaba lleno de entusiasmo por su futuro en la industria musical. Leah Reid, quien organizó el acuerdo, creía que vivir con Diddy le daría a Usher una vía rápida hacia el éxito. Pero ninguno de ellos pudo prever el mundo al que estaba a punto de entrar. Pensé que iba a aprender cómo convertirme en una estrella, dijo Usher ante el tribunal con una voz firme pero tensa. En cambio, lo que vi fueron cosas que ningún adolescente debería presenciar. Usher declaró que en el momento en que entró al ático de Diddy en Midtown Manhattan, pudo sentir que el ambiente no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Había champán servido en bandejas de desayuno. Extraños despertaban en habitaciones que ni siquiera sabía que existían. Personas que más tarde reconocería como celebridades de la televisión y las revistas estaban tiradas en camas medio vestidas o completamente inconscientes. No era un hogar. Era una escena, dijo Usher ante el tribunal. Se refirió a ello como un campamento de sabor Flavor Camp. En ese momento no entendía qué significaba. Solo pensaba que era algún tipo de marca, explicó. Luego me di cuenta de que significaba indulgencia. La sala del tribunal escuchaba atentamente mientras Usher describía cómo lo que se suponía sería una mentoría para acelerar su carrera se convirtió en algo totalmente distinto. Diddy no le enseñó a cantar ni a actuar. En cambio, Usher dijo que se le animaba a observar el estilo de vida de Diddy, asistir a fiestas de celebridades y nunca hacer preguntas. Así es como lo hacemos. No preguntas, solo observas. Aprendes observando. Así es como actúan los hombres adultos, recordó Usher que decía Diddy. Relató una noche en la que se despertó alrededor de las 3 a.m. y vio a personas con máscaras entrando al apartamento de Diddy. Suave música sonaba de fondo y velas iluminaban el pasillo.
Usher entró a la sala y presenció una escena que solo pudo describir como una fiesta ritualística. No era solo sexo, tenía una estructura, cámaras listas y nadie parecía sorprendido. Pensé que tal vez había entrado en el set de una película. Recuerdo que pensé, no se supone que deba ver esto, compartió Usher. Diddy le dijo que regresara a la cama, pero Usher dijo que no pudo dormir esa noche. Fue el momento, dijo, que cambió para siempre la manera en que veía a Diddy. La siguiente parte del testimonio de Usher se centró en las advertencias que nunca recibió. Ni su sello discográfico, ni su madre, ni otros en la industria, que ya conocían la verdad sobre el mundo de Diddy, le advirtieron. La gente pensaba que Diddy era solo excéntrico, explicó Usher. No se daban cuenta de que tenía un poder absoluto sobre las personas de una manera silenciosa pero incuestionable. Añadió que si a Diddy no le agradaba a alguien, la carrera de esa persona se estancaba. Y si le agradaba el silencio, era parte del trato. Usher testificó que había muchos otros artistas jóvenes como él, atraídos con promesas de fama rápida, solo para ser poco a poco absorbidos por la órbita de Diddy sin darse cuenta al principio. Usher no mencionó a nadie más directamente, pero insinuó que más personas eventualmente se presentarían. Había gente a nuestro alrededor, asistentes, choferes y otros músicos. Todos actuaban como si fuera algo normal, pero en el fondo sabían que los adultos nos habían fallado. Un momento particularmente inquietante en el testimonio de Usher fue cuando describió un viaje privado al Caribe que Diddy organizó para él cuando tenía apenas 15 años. Se suponía que sería un retiro solo para mí, él y algunas personas más. El lugar era remoto, sin prensa, sin cámaras. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba ahí para aprender nada sobre música. Usher hizo una pausa por un momento. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí puedo decir que no tuve elección sobre el ambiente en el que me colocaron, y me tomó años entender la manipulación. La sala del tribunal estaba en silencio, todos atentos a cada palabra. Usher dijo que después del viaje su relación con Diddy cambió por completo. Diddy se volvió más controlador que nunca. Siempre había gente nueva alrededor, más fiestas, más reglas, recordó Usher. Y cada vez que él intentaba rebelarse, aunque fuera un poco, le recordaban que era Diddy quien había hecho su carrera. No muerdes la mano que te da de comer. Recuerda quién te dio esta vida, le dijo Diddy. Usher terminó esa parte de su testimonio con una mirada penetrante hacia Diddy y una declaración poderosa. Tú no me diste esta vida. Me diste pesadillas. La tercera parte del testimonio de Usher fue quizás la más impactante. Describió cómo con solo 16 años firmó un contrato que incluía una cláusula de confidencialidad que no entendía completamente en ese momento. Aunque el acuerdo se presentó como un acuerdo estándar de no divulgación para proteger asuntos internos de Bad Boy Records, Usher afirmó que la cláusula contenía un lenguaje específico que se refería a eventos y comportamientos personales. En ese momento ni siquiera sabía qué significaban la mitad de las palabras, dijo Usher ante el tribunal. Mi mamá tuvo que firmar también y el abogado del sello dijo que era algo estándar. Pero ahora mirando atrás sé que fue un contrato para mantenerme en silencio. Explicó que su firma compró su silencio durante años. No me permitían hablar de las fiestas, los invitados ni el comportamiento. Me dijeron que hablar arruinaría la marca. ¿Pero qué hay de lo que me hizo a mí? Usher dijo que esa cláusula de confidencialidad salió a relucir años después cuando intentó hablar sobre lo que había presenciado. En 2009, durante una entrevista con una importante publicación, las preguntas comenzaron a volverse personales y delicadas. De repente, Usher recibió una llamada del antiguo equipo legal de Bad Boy recordándole el acuerdo de confidencialidad que había firmado. Le dijeron, esperamos que no estés intentando poner en riesgo tu reputación. Usher contó que al final no hizo la entrevista, pero no fueron solo los abogados. También recibió amenazas veladas de personas aún conectadas con el imperio de Diddy.
Piensas que ya dejaste ese mundo atrás, dijo Usher, pero ese mundo nunca te deja. Y si te sales de las reglas, hay consecuencias. No solo tu carrera, también tu seguridad, dijo Usher mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. Sacó una copia del acuerdo de confidencialidad que había firmado. El juez la aceptó como prueba. El documento incluía un texto que prohibía la duplicación no autorizada de materiales audiovisuales, una frase que ahora tenía un tono mucho más siniestro, especialmente a la luz de los rumores sobre una supuesta biblioteca de videos que Diddy habría mantenido. La voz de Usher se quebró al compartir cómo ese documento lo hizo sentir. Ese papel me hizo sentir como un loco durante años, como si todo lo que vi, todo lo que sentí no fuera real, porque no me permitían hablar al respecto. La voz de Usher temblaba mientras describía un momento poco conocido de 1996, cuando tenía apenas 17 años, y Diddy lo llevó a una fiesta lujosa en Atlanta. Fue un punto de inflexión, un evento que cambió por completo la forma en que Usher veía al hombre que alguna vez consideró su mentor. Según Usher, Diddy organizó la fiesta en una mansión llena de celebridades, modelos y hombres misteriosos que parecían no tener ninguna conexión con la industria musical. La casa era increíblemente lujosa, con pisos de mármol, seguridad estricta en cada entrada y un DJ poniendo música hasta el amanecer. Pero lo que Usher recordó más no fue el lujo, sino una habitación secreta dentro de la mansión. Contó ante el tribunal que recordó a Diddy susurrarle a uno de los guardias de seguridad para que abriera una puerta en la parte trasera de la propiedad. «No estás listo para esto», dijo Diddy con una sonrisa siniestra. Usher dijo que, aunque no entendía completamente lo que estaba a punto de ver, decidió echar un vistazo. «Había personas con máscaras», dijo Usher con sencillez. Solo pudo describir lo que vio como escenas que no lograba comprender. No sabía qué estaba viendo, admitió. Aún así, en el fondo sabía que lo que presenció no estaba bien y posiblemente ni siquiera era legal. Esa noche me cambió, admitió Usher. Vi cosas que todavía no puedo explicar. No sé si era legal, pero sabía que no estaba bien. De ese recuerdo cargaba una sensación persistente de inquietud y confusión, pero claramente marcó un despertar en cómo percibía a Diddy y lo que ocurría tras puertas cerradas. Usher explicó que comenzó a escribir un diario en 1998. Al principio solo era un lugar para anotar letras y pensamientos personales, pero con el tiempo se convirtió en un registro, una bóveda de recuerdos y observaciones de sus años cerca de Diddy. Una de las entradas del diario que destacó fue de marzo de 1999, cuando Usher escribió Cena con Diddy y 3 ejecutivos que no conocía. Seguían hablando de lealtad. Decían, la lealtad te mantiene de gira. La honestidad te manda a casa. Diddy se rió. Otra entrada fechada en octubre del 2000 describía una fiesta un jueves por la noche a la que Usher fue invitado, pero decidió no asistir. Demasiados secretos, demasiadas máscaras. ¿Él dijo que era solo cultura? No estoy de acuerdo. Estas entradas revelan la creciente conciencia de Usher sobre el ambiente que lo rodeaba y las cosas que o no entendía o no estaba listo para enfrentar en ese momento. ¿Alguna vez le contaste a alguien sobre estas entradas?, preguntó el fiscal. Usher negó con la cabeza, su voz se tensó. Tenía miedo de perderlo todo. No creía que nadie me creyera. Cuando le preguntaron por qué decidió compartirlo, ahora Usher respondió: «Porque he vivido con esto demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz». Se acercó al micrófono y reveló un encuentro del que dijo que ni siquiera había contado a sus amigos más cercanos. En 1997, cuando Usher tenía 18 años, Diddy lo invitó a conocer a un poderoso inversionista musical en Miami, un hombre que podría financiar la primera gira mundial de Usher y ayudarlo a construir su marca. «Pensé que se trataba de negocios», explicó Usher. «Diddy lo promocionó como la mayor oportunidad de mi vida.
Me dijo que me vistiera elegante, que estuviera impecable y que fuera respetuoso. Pero cuando llegó a la suite del penthouse del Hotel Z, Usher se sorprendió al encontrar a 3 hombres en batas bebiendo champán caro con varias mujeres jóvenes sentadas en silencio en el fondo. Uno de los hombres dijo: Usher era extranjero y le preguntó: ¿quieres ser recordado para siempre? No creo que hablara de música, dijo Usher. ¿Me dejó solo con esos hombres?, continuó con la voz quebrándose. Me sentí atrapado. Testificó que no le hicieron daño físico, pero uno de los hombres puso una mano en su hombro y dijo: puedes quedarte o puedes irte, pero nunca recibirás otra invitación como esta. Usher decidió irse y después de eso todo comenzó a cambiar. Explicó que lo sacaron de una gira y un productor muy conocido de repente dejó de trabajar con él. Nadie dijo que fuera porque me fui de esa habitación, dijo Usher. Pero después de esa noche, puertas que siempre habían estado abiertas de repente se cerraron. Usher también testificó que unas semanas después Diddy le mostró un video perturbador grabado con una cámara de mano. Diddy se rió mientras reproducía el video. Ese es otro artista joven, dijo. Está haciendo algo que sé que no habría aceptado a menos que alguien lo obligara. El abogado preguntó: ¿te amenazaron, Usher? Pausó un momento antes de responder. No tuvo que hacerlo él. Las personas a su alrededor sí. No usaron palabras. Usaron el silencio y el exilio. Usher se dio cuenta de que la fama ya no era solo talento, sino sumisión. Así es como te mantienes famoso en el mundo de Diddy, le dijo al tribunal con la voz cargada. Las luces de la sala se atenuaron mientras la cámara enfocaba el rostro de Usher. Esta es la parte más difícil, suspiró. Porque ya no se trata solo de mí. Luego describió los primeros días de la carrera de Justin Bieber. Usher jugó un papel clave en el lanzamiento del ascenso a la fama del cantante pop, firmando junto a Bieber su contrato y convirtiéndose en su mentor. Al principio todo parecía positivo. Quería ser el hermano mayor que nunca tuve, compartió Usher. Después detalló la noche en que se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre en su relación con Diddy. Recordó una fiesta privada en 2002 en una finca secreta en Hollywood Hills. El evento fue diferente a cualquier otra fiesta a la que había asistido antes. En lugar del ambiente animado de música y diversión, se sentía más como un ritual donde jóvenes artistas modelos y quienes esperaban ascender en la industria musical tenían la sensación de estar frente a una oportunidad que definiría sus carreras. Usher recordó que Diddy lo había invitado con el pretexto de conocer a un nuevo productor europeo. Sin embargo, al llegar no había ningún ejecutivo ni productor. Lo que vio fue una iluminación tenue, seguridad en cada rincón y una atmósfera pesada y secreta. Usher dijo que a todos les quitaron los teléfonos apenas entraron, creando una sensación abrumadora de aislamiento y desconexión con el mundo exterior. Usher dijo que a todos les confiscaron los teléfonos en cuanto entraron, creando una sensación asfixiante de aislamiento del mundo exterior. Si crees que la historia de Usher es un llamado poderoso de alerta, dale like para ayudar a difundir este mensaje. No olvides suscribirte para no perderte más verdades ocultas tras el escenario. Y si piensas que los secretos de la industria del entretenimiento deben salir a la luz, deja un comentario diciendo: verdad abajo, porque el verdadero cambio comienza cuando hablamos juntos. También describió una serie de contratos extraños que los asistentes debían firmar. Estos contratos se presentaban como acuerdos de confidencialidad (NDAs), pero el lenguaje era mucho más agresivo y amenazante que cualquier cosa que hubiera visto antes en la industria musical. Usher dijo que estos acuerdos no solo exigían silencio, sino que incluían cláusulas estrictas que prohibían cualquier divulgación de lo que sucedía en esas fiestas y eventos, con claras advertencias sobre las consecuencias de romperlos. Ese fue el momento en que Usher comenzó a darse cuenta de que su carrera no solo se basaba en el talento, sino en la sumisión y en aceptar las extrañas condiciones que Diddy imponía.
Usher describió el momento en que se dio cuenta de que era Diddy quien intentaba forzarlo a un mundo en el que nunca quiso estar, un mundo donde las carreras no se construyen por la pasión por la música, sino por acuerdos tácitos y silencio. Esa noche me cambió, dijo Usher ante el tribunal, porque comprendí que no había elegido este camino. Diddy lo estaba moldeando a su manera. Su testimonio aumentó la tensión en la sala mientras describía la profunda incomodidad que sintió en esa fiesta. Su voz se quebró por primera vez cuando admitió que las personas allí no eran artistas ni ejecutivos, simplemente eran observadores. Usher se dio cuenta de que había rostros conocidos y de alto perfil en la fiesta, personas que nunca había visto públicamente asociadas con Diddy, pero decidió no nombrarlos en el tribunal. Insinuó que si el juicio continuaba, algunos de esos individuos podrían presentarse y revelar más sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas en esos eventos. La parte más desgarradora del testimonio de Usher llegó cuando describió lo que pasó después de que intentó irse temprano de la fiesta. Fue detenido por un hombre que no reconoció y llevado a otra habitación donde estaba Diddy sentado. El hombre le dijo a Usher que no estaba listo aún y que todavía pensaba que esto se trataba de música, pero en realidad esto es más grande que eso. Usher dijo que después de esa noche, tomó la decisión de no asistir nunca más a otra fiesta de Diddy, sintiendo que no solo había sido manipulado profesionalmente, sino también atrapado en un juego de poder del que nunca quiso formar parte. Su testimonio luego se centró en los negocios de Diddy con los artistas bajo Bad Boy Records, marcando la primera vez que Usher reveló públicamente documentos clave. Presentó correos electrónicos internos y contratos preliminares, incluyendo un acuerdo de desarrollo que firmó siendo adolescente. El contrato lo obligaba a lanzar 5 álbumes y ceder los derechos de sus grabaciones maestras hasta los 35 años. Usher admitió que en ese momento no entendía lo que estaba firmando. Solo quería cantar y entrar en la industria musical. Continuó describiendo cómo otros artistas estaban atrapados en contratos similares, mencionando a Carl Thomas Total Black Rob y el fallecido Craig Mack. Usher acusó a Diddy de tener un patrón atraer a los artistas con promesas de mentoría y oportunidades en la industria, solo para descartarlos cuando ya no eran útiles o sumisos. El momento más impactante llegó cuando Usher reveló que un contador privado le envió una hoja de cálculo que mostraba las regalías que había dejado de recibir a lo largo de los años, sumando más de $4.3 millones. Cuando Usher le planteó el tema a Diddy, este solo se rió y le dijo: "Si supieras lo que realmente te deben, no podrías dormir por las noches". Los documentos judiciales también revelaron que muchos otros artistas habían aceptado acuerdos de silencio y algunos recibieron solo pequeños pagos para recuperar el control de sus propios nombres o los derechos para interpretar sus canciones. Estas revelaciones expusieron un sistema rígido de control que Diddy supuestamente imponía a sus artistas, lo que genera serias dudas sobre la justicia y la ética en la gestión musical y las prácticas comerciales. El testimonio de Usher se volvió aún más poderoso y emotivo cuando reveló uno de los detalles más importantes de su historia. Recordó que en 2011 intentó organizar una reunión secreta con otros artistas para abordar las quejas comunes sobre cómo Diddy los había tratado. Sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo porque alguien había avisado a Diddy con anticipación. Esto dejó a Usher profundamente decepcionado y sin poder, incapaz de unir a la comunidad de artistas para enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Otra bomba fue cuando Usher reveló que presenció a Diddy ordenar la destrucción de cintas demo y grabaciones de video pertenecientes a un artista que había amenazado con hablar. Ese artista desapareció luego del ojo público y, según Usher, nadie sabe su paradero desde entonces. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Usher compartía esta historia, mostrando el nivel de control y manipulación que Diddy podía ejercer sobre quienes lo rodeaban. Usher describió el miedo y el trauma que atormentaban al artista desaparecido, una imagen que lo acompañó durante años. Cuando le preguntaron por qué no había hablado antes, Usher se quebró.
Su respuesta estuvo llena de dolor, porque pensé que le debía algo. Creí que si guardaba silencio, podía seguir adelante y aún sentirme agradecido. Pero al final se dio cuenta de que ser agradecido por una mentira era algo con lo que ya no podía vivir. Habló de la culpa que sentía al ver a jóvenes artistas caer en la misma trampa en la que él había caído. Durante mucho tiempo no supo cómo ayudarlos sin destruir su propia carrera. Usher reveló que todo siempre giraba en torno al poder y la influencia y que Diddy tenía todo el control. En 2016, cuando un viejo video de Drink Champs comenzó a resurgir en línea, Usher intentó confrontar a Diddy pero fue inmediatamente detenido por el equipo legal de Diddy. Esto mostró cuánto poder seguía teniendo Diddy en la industria musical y el miedo con el que Usher y muchos otros artistas habían vivido durante años. La parte final de su testimonio llegó cuando Usher compartió una entrada inédita de su diario, que escribió la noche en que decidió alejarse para siempre de su papel como mentor de Diddy. Escribió: «Sobreviví a Puffy, pero ¿sobrevivió el niño que hay en mí? Aún no lo sé». Fue una declaración poderosa sobre las profundas heridas emocionales que había soportado durante todo el proceso. Usher terminó su testimonio con un mensaje contundente para el tribunal y para los artistas jóvenes que seguían el juicio. Dijo que esto no se trataba solo de un hombre, sino de un sistema que obligaba a niños como él a mantenerse en silencio, a obedecer y a nunca cuestionar a las manos que los alimentaban. Usher mostró un valor inmenso al levantarse y exponer la verdad con la esperanza de que este momento cree un espacio para que artistas jóvenes y otras víctimas compartan sus historias sin miedo. El testimonio de Usher siguió resonando con gran carga emocional mientras revelaba aspectos oscuros de su vida que el público nunca había conocido. No solo habló de traumas pasados, sino también del impacto duradero que esas experiencias tuvieron en él. Usher compartió que después de lanzar su exitoso álbum 87601 en 2001 y alcanzar un éxito masivo, desapareció repentinamente del foco público durante una semana entera. La gente en la industria asumió que simplemente se estaba tomando un descanso de una agenda agitada, pero Usher reveló que en realidad había sido internado en un centro de salud mental en el norte de California, donde ingresó bajo un nombre falso. Esta fue la primera vez que Usher se abrió públicamente sobre los serios problemas de salud mental que había estado enfrentando. Problemas que, según explicó, surgieron durante el tiempo que vivió con Diddy cuando era adolescente. Usher dijo que los ataques de pánico comenzaron tan pronto como entró en sus 20 años y a menudo eran desencadenados por cosas aparentemente inofensivas como luces intermitentes, espacios concurridos o ciertos tipos de música. Al principio no entendía por qué esas cosas lo hacían sentir miedo y ansiedad. Pero una noche, mientras se hospedaba en un hotel en Nueva York, todos esos aterradores recuerdos regresaron de golpe. La sensación era tan familiar que Usher incluso podía reconocer el olor de las velas que Diddy solía quemar durante sus fiestas. Su cuerpo se paralizó temblando y con falta de aire, lo que lo obligó a buscar ayuda médica. Ese incidente lo llevó a casi 2 años de terapia, durante los cuales Usher tuvo que enfrentar los recuerdos traumáticos que nunca se había atrevido a confrontar. Recordó lo que le dijo a su psiquiatra, algo que ahora compartía con el público por primera vez. «Vi cosas que ningún niño debería ver. Viví en un mundo donde el poder significaba silencio y sobrevivir significaba sonreír». Él describió la casa donde una vez vivió con Diddy no solo como un refugio temporal, sino como un lugar donde se vendían sueños, pero tu alma era el precio. Esas palabras tocaron una fibra profunda, pintando una imagen desgarradora de manipulación de poder y el tipo de daño emocional que nadie podría haber anticipado en la industria del entretenimiento. Finalmente, Usher reveló que había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático (TEPT), una revelación que dejó en shock tanto a la corte como a sus fans. El proceso de sanación no fue nada fácil y le tomó casi 2 años de terapia antes de poder dormir toda la noche, sin ser atormentado por pesadillas.
Esto resaltó la gravedad del trauma psicológico que Usher sufrió no solo por eventos aislados, sino por todo un sistema que lo obligó a vivir en silencio durante años. Fue verdaderamente uno de los momentos más poderosos del juicio, ya que Usher no solo luchaba por sí mismo, sino por otros, por las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Su historia no fue simplemente una acusación contra un hombre. Fue una condena a todo un sistema, una industria que ha infligido injusticias y daños duraderos a innumerables artistas que han sufrido en silencio tras bambalinas. El testimonio de Usher en la corte no fue solo una revelación de su trauma personal, sino una acusación poderosa contra las verdades ocultas de la industria musical. Los detalles que compartió no se limitaron a una persona o un solo evento, sino que pintaron un panorama más amplio de las oscuras realidades que enfrentan muchos artistas jóvenes. Aunque Usher no mencionó a otros directamente, dio a entender fuertemente que muchos habían pasado por pruebas similares. Mencionó a jóvenes artistas que habían desaparecido o sufrido colapsos mentales, explicando que simplemente tenían demasiado miedo para hablar. Tuve suerte. Tenía el dinero para conseguir ayuda, pero algunos no, dijo, exponiendo claramente la injusticia y el sufrimiento silencioso que otros en la industria podrían haber soportado sin apoyo. Algunos de ellos terminaron causándose daño, uno por una sobredosis de drogas, otro que intentó suicidarse y uno que simplemente desapareció sin volver a saberse de él. Cuando le preguntaron por qué guardó silencio durante más de 2 décadas, Usher respondió con sinceridad: en 2001 nadie le habría creído. En ese momento Diddy era un ícono intocable en la industria musical, y Usher era solo un joven con una voz sin poder ni influencia para enfrentarlo. Puffy era intocable y yo solo era el chico con la voz, dijo Usher. Pero ahora, con el paso del tiempo y empezando a levantarse el velo de secreto, siente que el mundo finalmente está listo para escuchar lo que tiene que decir. Su testimonio provocó un silencio profundo e inquietante en la sala del tribunal, no solo por lo que confesó, sino por todo lo que quedó implícito detrás. Detrás de cada disco de platino, cada discurso en los Grammy, cada concierto con entradas agotadas, puede haber una batalla silenciosa librándose en la mente de un joven artista que solo intenta sobrevivir en una industria construida sobre la presión y el control. Al final, Usher no solo hablaba por sí mismo, sino por los innumerables artistas que nunca tuvieron voz, consumidos por la misma música y la fama con la que alguna vez soñaron. Sus palabras se convirtieron en un llamado poderoso para exponer el lado oscuro de la industria del entretenimiento, donde el poder y la fama pueden convertirse tan fácilmente en herramientas de manipulación. Despojando y hiriendo a jóvenes almas que solo querían ser vistas y triunfar. El testimonio de Usher no fue solo una liberación personal, sino una voz para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. ¿Alguna vez te has preguntado qué dolor puede esconderse detrás del reflector? Si es así, deja un 1 en los comentarios. Si no, deja un 0. Esta no es solo la historia de Usher, es una llamada de atención para toda una generación. Presiona el botón de suscribirse para apoyar el canal y difundamos la verdad, porque una voz que se alza puede empoderar a miles que aún están atrapados en el silencio.